Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. El día de hoy voy a iniciar con una pregunta. Compañeros, colegas, ¿saben si están bien sus riñones? Descúbranlo a tiempo, protejan su salud renal. Este es el lema del Día Mundial del Riñón. Hoy estamos un poquito adelantados porque nuestras transmisiones son en día martes, como ustedes saben. Sin embargo, en este año 2025 se va a festejar o a conmemorar en todo el mundo el jueves 13 de marzo. Quisiera comentar un poquito sobre la importancia que tiene este día en todo el mundo, ya que desde el 2006 se ha instituido que el segundo jueves del mes de marzo se festeje o que se hagan sesiones o actividades conmemorativas para proteger a nuestros riñones, para hacer un poquito de conciencia o un mucho de conciencia sobre la importancia de estos órganos y prevenir enfermedades. Una vez que se detecte alguna lesión, pues que se pueda brindar la atención oportuna para evitar estas enfermedades que cada vez lamentablemente son más frecuentes en la población de todo el mundo. Es por eso que el día de hoy no hemos dudado de invitar a un querido colega, a un gran compañero que se encuentra con nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es el enfermero especialista en nefrología Aldair González Piña. Bienvenido, buenas noches. Nos da mucho gusto tenerlo porque él es un apasionado de la salud renal y pues día a día se encuentra en la unidad metabólica de adultos a la cual se encuentra adscrito. Una vez que él ha terminado sus estudios de especialización en la FENO UNAM, pues él se encuentra día a día dedicado a los tratamientos sustitutivos, pero recuerden que también son áreas en donde se da educación para dar el seguimiento de estos tratamientos en el domicilio, los cuidados específicos para prevenir infecciones, pero también recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud renal. Haciendo un poquito más de la semblanza de nuestro querido colega Aldair, pues él también se ha preocupado por pertenecer a diversas asociaciones, mantenerse como socio, certificarse. Y bueno, él pertenece a la Asociación Colombiana de Enfermería Nefrológica, él pertenece también al Comité de Soporte Multiorgánico Renal de la Nursing Group México. Él también tiene diplomado en docencia, pues porque les decía, él también imparte las recomendaciones a la población. Entonces es importante tener toda esta formación y además de que tiene varias certificaciones y pues entre ellas algo muy importante, la de BLS y ACLS por la American Heart. Eh, Aldair, te damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional y pues de todas las organizaciones que estamos en alianza, todos comprometidos con la actualización y con la educación. Bienvenido, muchísimas gracias y platícanos hoy sobre las recomendaciones que tienes para nosotros para evitar enfermedad renal crónica que día a día vemos en nuestros hospitales y con gente muy, muy joven. Entonces, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Cualquier cosa estoy aquí contigo, al igual que el maestro Silvino. Bienvenido, buenas noches y el público está ansioso por escucharte. Bienvenido. Gracias, maestra. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Agradezco al comité organizador por esta invitación. Ya la maestra me hizo el honor de presentarme y pues mando saludos a todos los que nos estén acompañando en esta tarde. Bueno, hoy la plática que tendremos van a ser sobre las recomendaciones para evitar la enfermedad renal crónica. Si bien, pues declaro no tener ningún conflicto de interés sobre las marcas que llegan a aparecer. Y bueno, vamos a tener nuestra agenda. Dentro de la agenda, pues vamos a tener un objetivo, una introducción
el panorama de la enfermedad renal crónica, prevención de la enfermedad renal crónica, los retos que tiene enfermería para la prevención y las conclusiones. A manera de introducción, pues tenemos que la enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales destacan diabetes mellitus e hipertensión. Y estas pues tienen un fenómeno similar en el mundo. Conduce a una falla o a una alteración a nivel renal si no es tratada de manera oportuna. Esto pues nos da cifras altas de morbilidad y mortalidad aquí en México. Y bueno, de las principales causas de atención de hospitalización en los servicios de urgencias, está considerado que esta enfermedad es catastrófica, con un número creciente de casos, que año con año vemos que va escalando en cuanto a lo que reporta el INEGI, que más adelante pues vamos a hablar. Entonces, vamos a platicar un poco para hacer una reflexión sobre el panorama que tenemos en el mundo y aquí en México. Como epidemiología tenemos que la enfermedad renal crónica a nivel mundial pues es ajena. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener varias alteraciones sin importar el nivel socioeconómico ni el país. Si bien es sabido que en los pacientes, en los países, perdón, de tercer mundo va a tener una mayor repercusión. ¿Y esto a qué se debe? A los niveles de sistema de salud en el cual se aboca un nivel preventivo o en la atención inclusive de las terapias de reemplazo renal. Aquí en este estudio fue un consenso a nivel internacional donde participaron varios países, en el cual nos marca la carga de enfermedad renal crónica en el mundo, donde nos dice que los riesgos de mortalidad van a aumentar cuando una persona se sabe o se diagnostica con enfermedad renal crónica, independientemente del estadio en el que se encuentre. Y esto pues va a aumentar la morbilidad y la discapacidad que pudiera tener la persona con alguna alteración. Esto va a disminuir lo que es la calidad de vida y tiene profundas consecuencias, entre ellas pues el aumento de la mortalidad o un periodo de vida corto. Esto por otra parte pues tiene altos costos en aquellos pacientes que tienen alguna terapia de reemplazo renal, llámese diálisis peritoneal, hemodiálisis o en algún momento se logra un trasplante renal. Maestro, perdón que te interrumpa un poquito. Hay un recuadro que nos impide ver completamente la pantalla, Ah, pero ok. no sé si tú lo puedas manejar. Ándale. Ahí quedó. Muchas gracias. Sí, ya quedó. Gracias. Sí, maestra. Ok. Bueno, otro artículo que tenemos, este ya es de México, justamente hace un año lo presentábamos, en el cual considero pues es importante, en el cual nos marca la carga de enfermedad renal crónica en México, en el cual hace un análisis basado en el estudio Global Dish, en el cual el objetivo es analizar la epidemiología de la enfermedad renal en México y guiar las políticas públicas en salud, ver en qué estamos fallando o por qué está este incremento. De forma anual. En lugar de que vayamos disminuyendo el reporte de casos, pues pues va aumentando. Y vamos a ver más adelante pues los factores sociodemográficos en el cuales pues influye en el diagnóstico de esta enfermedad. Pues bien, en México pues conlleva alta carga de mortalidad y años de vida perdida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la calidad o el índice de vida en la persona en México pues se va a ver disminuida en gran porcentaje. El objetivo también es investigar las causas de etiología desconocida, más factores genéticos. Hoy en día, pues la nefropatía por diabetes e hipertensión son consideradas las primeras causas de desarrollo de enfermedad renal crónica, pero ya hace 2 años en los consensos se han ido sumando algunas de las otras etiologías desconocidas que no tienen que ver con diabetes y hipertensión, que ahorita mencionaremos algunos factores de progresión de la enfermedad de acuerdo a las guías. Tenemos otro artículo de aquí de México, es un ensayo clínico en el cual nos marca la enfermedad renal crónica en México, cuáles son los retos y propuestas. De aquí nos marca un enfoque de un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Entonces, al adquirir la enfermedad renal crónica debemos tener en cuenta que debemos abordar al círculo familiar, en este caso de la persona que cuenta con la enfermedad y a la familia en el proceso salud-enfermedad, impactar para prevenir en el círculo familiar sería indispensable para prevenir que un segundo miembro en la familia adquiera la enfermedad renal.
Aquí en México pues tenemos algunas terapias disponibles, en el cual pues es la diálisis peritoneal intermitente, diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automatizada, hemodiálisis intermitente, continua ambulatoria y extramuros, y el ideal sería el trasplante renal. Eh, Voy a tratar de hacer un poquito de zoom en la gráfica, en el cual nos marca algunas instituciones que tenemos en México, lo cual absorbe o tiene disponible este tipo de terapias. Vemos que hace unos meses todavía existía lo que era el INSABI, ahora el IMSS Bienestar, pues va a adoptar. Ver que la población supera a estas instituciones para la atención de salud, pues es algo perjudicial, lo que impide que tengamos pues ese acceso a los sistemas de salud de una manera oportuna. Y bien, platicar un poco de la mortalidad aquí en México. De acuerdo al INEGI, podemos ver un cuadro comparativo en el 2023, en donde podríamos ubicar lo que era la enfermedad renal crónica, y hoy en día ha subido un escalón. Vemos que todavía en el año 2023 no divisábamos la enfermedad renal crónica como tal, estaba en el lugar 11. Hoy en día pues ya lo encontramos en el lugar 10. Y si hacemos un poquito más énfasis, vemos que de las principales causas de lo que desencadena ARC, pues es la diabetes mellitus, principalmente, e hipertensión, y esta pues la tenemos en el segundo lugar, y pues va escalando. Ser conscientes que esta enfermedad se presenta en ambos sexos y a todas las edades. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo ahí una proyección, perdón, en el que vamos a pasar, o está proyectado para el 2040, que estemos en el quinto lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener más población con enfermedad renal crónica que puede morir por alguna complicación o por no ser tratada de una manera oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que cada día hay más enfermos renales, y gracias al incremento desmedido de la diabetes e hipertensión, en la actualidad, pues toda familia mexicana tiene un integrante con factores cardiovasculares y renales. ¿Esto qué quiere decir? Que hagamos un juicio de conciencia, ver en nuestro círculo familiar, papás, hermanos, quienes tenemos esos factores de mamá, abuela, que es diabético, hipertenso, y si a nuestra edad, pues nos hemos checado en algún momento la presión arterial, la glucosa, si hacemos ejercicio, analizar nuestro estilo de vida, si del todo es saludable, o ya es momento pues para empezar a tomar esos hábitos. Ok. Tenemos un modelo de progresión que maneja las guías CADIGO de enfermedad renal crónica, en el cual podemos estar todos situados en el círculo del lado izquierdo en la pantalla, en la parte normal, con una tasa de filtrado glomerular, que es la unidad de medida de nuestra función del riñón. Si nosotros adquirimos o aumentamos estos riesgos, podemos ya adquirir una lesión o posteriormente un daño, que esto puede traer como tal complicaciones y en algún momento disminuir nuestra tasa de filtrado glomerular, lo que puede llevar a un fallo renal, y en algún momento de estar en prediálisis ya requiere una terapia de reemplazo renal. Y esto pues nos va a causar a corto o largo plazo, dependiendo, nuestra muerte. Vemos que esta enfermedad pues es incurable del todo, pues tenemos que prevenir que se dé la enfermedad como tal. Una vez diagnosticada, lo único que tenemos como objetivo pues es evitar la progresión de esta para evitar complicaciones o en algún momento pues la muerte. Vemos que tiene varias etiologías en algunos conceptos que maneja la guía, como enfermedad renal crónica, que esta pues va a ser mayor a los 3 meses, la lesión renal aguda, que va a ser menor a los 7 días presentados, o la enfermedad renal aguda, que va a ser después del día 7 y antes de los 3 meses. Ahora bien, vamos a evaluar algunos factores de riesgos que nos marcan la guía. Aquí tenemos algunos conceptos de los factores de riesgo, que son de susceptibilidad, que como tal va a ser el aumento al ser susceptible al daño renal. Unos ejemplos:
Vemos la historia clínica a nivel familiar, un nivel socioeconómico bajo, bajo peso al nacer, reducción de la masa renal por alguna malformación congénita y la edad. Entonces, desde aquí, pues debemos ir analizando, pues, qué factores tenemos, ¿no? Si conocemos a papás, mamás que son diabéticos, hipertensos, pues probablemente yo también en algunos años, si no llevo un estilo de vida saludable, pues voy a presentarme como diabético e hipertenso. Si conocemos y tuvimos un bajo peso al nacer, pues ya va a ser un factor que de entrada, pues no está en nuestras manos actualmente, pero debe ser importante pues conocer esos datos. Eh, Factores de iniciación, que estos van a causar en forma directa el daño renal, lo que comentábamos, diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, hipertensión, enfermedades autoinmunes, litiasis renal, tóxicos y obstrucción de vías urinarias. Aquí es importante ya que en algunas enfermedades sabemos que no dan clínica de signos y síntomas y para cuando se presentan pues ya estamos diagnosticados con este tipo de enfermedades. Tenemos también los factores de progresión, el cual van a ser los que causen daño renal y haga una progresión ya como tal de la enfermedad, en el cual ya vemos que tenemos proteinuria de alto grado, presión arterial no controlada, mal control glicémico, el tabaco y de etapa terminal, que incrementa la morbimortalidad en la falla renal avanzada, que esto es lo que ya abordamos como tal al paciente que tiene enfermedad renal crónica. Y pues aquí lo que vemos pues ya es abocado al tratamiento, baja de dosis de diálisis, estados de anemia, hipoalbuminemia, hiperfosfatemia, referencia tardía al nefrólogo. Entonces debemos llegar pues antes de este concepto. ¿Y cuál es el objetivo clínico de esto? Pues identificar el estadio de la enfermedad renal crónica. Una vez que tengamos todos estos factores de riesgos como un checklist positivo, diagnosticarlo, hacer este tamizaje, este screening, para que podamos evaluar cuál es el riesgo de que yo pueda presentar enfermedad renal crónica. Detectar las causas reversibles, lo que veíamos, probablemente unas no estén en nuestras manos, pero otras sí podemos modificarla, desde la dieta, actividad física y alimentación. Otro, pues, es identificar los factores de progresión, eh, detectar los factores de riesgo cardiovascular y descubrir las complicaciones que puedan influir en la tasa de filtrado glomerular. Aquí vemos un mapa conceptual donde nos dice que la enfermedad renal crónica puede ser por diabetes mellitus o no diabética. Dentro de la no diabética, pues tenemos una subclasificación, como puede ser la vascular o alguna estenosis de la arteria renal, principalmente por hipertensión o algunos episodios, por algunos ejemplos de hipotensión, alguna deshidratación severa o diarrea crónica, de origen glomerular, por algo autoinmune, por nefropatía por IgA o por lupus, por nefrotoxicidad, que es de un origen de túbulo intersticial, y quística. Esta enfermedad poliquística hoy en día está tomando mucho auge. Hubo una actualización ahorita en el 2025 sobre la guía, entonces vale la pena hacer esta revisión para evaluar pues, los factores que tenemos como personas en México. Ahora bien, un poco de evidencia. ¿Qué hacemos para tener esta prevención? Pues han lanzado varias propuestas en el cual este artículo nos menciona acerca de un curso de prevención y manejo de la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención en Latinoamérica. Esto por la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en una modalidad telemática. Esto pues tiene una modalidad online donde los resultados nos muestran por país cómo fue esta evaluación. Aquí tenemos que en México pues tuvimos 10,315 participantes, en el cual tuvimos una aprobación del 50,7%, en el cual de esos participantes de la matrícula que fueron inscritos, pues tenemos del área de la salud, como la parte médica, enfermería, estudiantes, nutricionista, el auxiliar, bioquímicos, entre otros. Y vemos
la tasa en porcentajes de aprobados en cuanto a cada área. Esto es algo relevante para identificar y tener en cuenta como profesionales de salud que este es un trabajo multidisciplinar en el cual debemos apoyarnos pues de todo este equipo de salud para lograr un cambio en el cual nos hace una reflexión donde todo pues equipo de salud tiene que conocer pues este tipo de cursos, ¿no? Como lo que vemos a nivel hospitalario, todo lo de calidad, pues es indispensable si sea el compañero afanador, administrativo, pues tengan en cuenta pues todo este tipo de enfermedades, porque si bien pues a todos nos puede pasar en algún momento en la parte personal o con la familia para saber qué hacer en el momento. Ahora bien, hacer el escrutinio o tamizaje de la enfermedad renal crónica probablemente sea un tanto complicado dependiendo el escenario clínico donde nos encontremos y al acceso a los niveles de salud. Vemos que en esta figura 1 nos dice que debemos realizar una visita médica para un chequeo o programar el tamizaje a evaluar si hay factores de riesgo para eh, diabetes, hipertensión, algún evento cerebrovascular, heredofamiliar para enfermedad renal crónica. Si la respuesta es sí, lo que prosigue es medir la presión arterial, la creatinina sérica a través de la tasa de filtrado glomerular para evaluar lo que es proteinuria y un examen general de orina. De aquí nos marca si sale algo anormal en estos estudios, podemos confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica e iniciar el tratamiento. Recordar que esta enfermedad renal crónica pues tiene una clasificación. Si todo sale normal, pues reducen los factores de riesgos, reevaluar de manera periódica como recomendación y dependiendo el acceso a este tipo de tamizajes, podremos realizarlo por lo menos una vez al año para seguir evaluando. Cuando no tenemos estos factores, debemos hacer una reevaluación periódica para los factores de riesgos que nos conllevan enfermedad. Por mencionar pues estos factores o volverlos a comentar, vemos que la edad, ya en pacientes adultos mayores, vemos algo que es la nefrogeriatría, que estos pacientes sí o sí, a pesar de que pudieran llegar a una edad avanzada, con un estado de salud subóptimo, por la misma fisiología, vemos que su tasa de filtrado glomerular se va a ir disminuyendo y en algún momento probablemente requiera alguna terapia de reemplazo. Los factores de riesgo cardiovasculares, drogas nefrotóxicas, aquí incluimos automedicarnos, principalmente con lo que son los AINES, antibióticos inclusive, infecciones crónicas, infecciones sistémicas, ciertos tipos de cáncer a nivel renal o que tengan alteraciones en la función, enfermedades autoinmunes, litiasis recurrente, pielonefritis crónica, repercusión de lesión renal aguda, masa renal disminuida y el trasplante renal previo. Ahora bien, al hacer este tamizaje, pues ya hacemos más concientización de, bueno, ya tengo tantos factores, creo que ya es momento de hacerme un tamizaje. Entonces, esa va a ser la pregunta de esta noche. Vamos a abordar algunos otros factores clínicos, como es diabetes, hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la historia familiar de la enfermedad renal crónica, infecciones sistémicas, obesidad, tabaquismo, la edad, enfermedades autoinmunes, bajo peso al nacer y exposición a fármacos nefrotóxicos y factores sociodemográficos. Esto quiere decir que hay un estudio, por ejemplo, de Veracruz, en Tierra Blanca, en el cual tienen alta incidencia de enfermedad renal crónica y esto se debe al consumo de agua que no es del tanto pura o consumible, potable podríamos llamarla, que tiene el exceso de estos metales y puede tener alguna intoxicación, lo que terminan en tratamiento sustitutivo. Ahora bien, ¿qué nos interesa conocer para la prevención de la salud renal o qué debemos hacer? Tenemos un semáforo renal como tal para la prevención.
prevención y control, y el control como tal. Aquí las recomendaciones que nos marcan varias organizaciones, pues primeramente va a ser el control de la obesidad. En este caso, pues siempre mantener un índice de masa corporal óptimo, en el cual el normal pues va a ser de 18.5 a 24.9. Aquí pues puede haber una variabilidad entre el sexo hombre o mujer. ¿Qué nos va a llevar la obesidad? Pues tener una alimentación adecuada. Si bien a veces es complicado llevar una dieta en la población mexicana, pero si igual no conocemos, por lo menos disminuir el consumo de sales, de azúcar, de endulzantes, de refrescos, de algunos carbohidratos, de comida chatarra, e ir incluyendo en la vida diaria, pues actividad física. Aquí tenemos unos flyers de la Organización Panamericana de la Salud para las recomendaciones de actividad física para adultos de 18 a 64 años y otra recomendación de actividad física para niños y niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Anteriormente, pues hacíamos mucho énfasis de tener esta prevención, pues ya en los, perdón, en las personas de 20 años, personas jóvenes. Hoy en día el impacto que debemos tener va a ser eh, desde los niños, desde al que tienen juicio de conciencia, pues darles estas recomendaciones, la importancia, porque si bien cuando ya tratamos de impactar en las campañas o en las ferias de salud, vemos que son personas que ya llevan un estilo de vida pues consolidado, hablando de los 18 años, 25. Entonces, yo creo que podemos impactar más a nivel de las personas que están aún en crecimiento, como puede ser una edad desde los 5 años que ingresan aproximadamente al kinder, de ahí sería ideal. Ahora bien, otro control pues va a ser el manejo y toma de la presión arterial, conocer nuestras cifras de forma mensual, hacer un registro para saber si estoy con hipertensión o no. De aquí nos maneja una tabla de semaforización, la American Heart, en el cual nos marca los rangos óptimos de presión arterial. Nos dice que la presión arterial sistólica tiene que ser menos de 120 y la diastólica menos de 80. Podremos hablar de una presión elevada de 120 a 129 de sistólica y de diastólica menos de 80. Y bien, pues sucesivamente tenemos lo que es la presión alta de hipertensión, aquí ya la subcategoriza en nivel 1 de 130 sobre 80 o la presión arterial alta, nivel 2 de 140 a 90 y crisis hipertensiva más de 180. Aquí pues es importante evaluar las presiones que manejamos. Habrá personas que en perdón, en un estado de reposo pudieran manejar 80 sobre 50 y el que en 3 meses ya manejen 110 sobre 90, pudiéramos hablar de una hipertensión porque ya es un fuera de rango. Entonces aquí es importante pues estar evaluando. Por otra parte, el control que debemos tener sobre la glucosa, pues tiene que tener rangos normal en ayunas de 60 a 100 miligramos sobre decilitro en una persona normal. En una persona con prediabetes, manejarlo en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y en diabetes, pues mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Ya en las personas que se saben diabéticas o hipertensas, pero no tienen alguna alteración renal, aún debemos hacer este tamizaje de forma más precisa. Esto quiere decir con periodos de tiempo más acortados para estar evaluando si no hay alguna progresión de la enfermedad. Si bien las guías CADIGO del 2024 nos recomiendan mediciones de presión arterial estandarizada, en el cual
La clave pues van a ser los preparativos adecuados, abstinencia de cafeína, ejercicio, tabaquismo durante 30 minutos, eh, mayores a 30 minutos, perdón, lo que es colocar los pies en el suelo, los brazos y la espalda apoyados, mantener el silencio sin hablar y relajarse durante 5 minutos, utilizar equipos válidos que estén certificados para la toma de presión arterial y el tamaño y posición correctos del manguito para la medición. Esto pues tiene algunas ventajas, el empleo en grandes de algunos fármacos minimiza la clasificación errónea y tratamiento excesivo de la insuficiencia de la presión arterial elevada. Las desventajas, pues requiere capacitación y reciclaje del personal y requiere más tiempo de los pacientes proveedores del personal. Lamentablemente, podemos ver que en muchas clínicas de manera particular o privada, no se toma una correcta medición de la presión arterial y de las veces que nos ha tocado ir a alguna consulta, pues nos dicen, pues usted tiene 120 sobre 80 y probablemente digamos, pues estoy bien, pero recordar que si nos sentimos mal, solo acudimos al médico cuando ya tenemos algún síntoma X. Entonces, aquí una recomendación es, pues mensualmente, de mínimo, pues ir a que nos tomen la presión arterial o, de acuerdo a la accesibilidad, tener un dispositivo certificado para tomarnos la presión arterial en casa y recordar pues todas esas especificaciones o recomendaciones que nos da la guía, pues estar relajados, no haber fumado, ingerido algunas sustancias que pudieran alterar la medición para tener una medición de forma correcta. Ahora, 6 pasos para prevenir lo que es la enfermedad renal crónica. Idealmente, pues conocer qué hacen nuestros riñones. Si bien a veces está mal estimado o subestimado la parte renales, pues bueno, existe el trasplante, pero recordar que este tipo de terapias sustitutivas o de reemplazo, pues conllevan una disciplina más allá de ser trasplantados, pues seguimos con el modo preventivo. Entonces, ¿qué hacen nuestros riñones? Regulan los niveles de líquido en el cuerpo para eliminarlos, filtran los desechos de las toxinas en la sangre, tiene actuación para liberar hormonas, activación de la vitamina D y el equilibrio de minerales. Esto quiere decir como sodio, potasio, fósforo, calcio. Y pues los problemas que van a causar al verse alteradas estas funciones, pues tenemos problemas a nivel cardiovascular, eventos cerebrovasculares, estados de anemia, alguna neuropatía, alteraciones a nivel óseo, como es la enfermedad mineral ósea, que es una complicación de la enfermedad renal crónica, y crisis hipertensivas, en el cual pues vamos a tener descontrolado, saber que el riñón es el centro regulador de la presión arterial. Entonces, pues si bien cuando empieza a tener alteraciones, vamos a verlo manifestado pues de diferentes cuadros. Como número 2, tenemos evaluar el riesgo, en el cual nos indica 5 principales factores de riesgo, como es diabetes, si yo tengo o mi familia cuenta, la presión está elevada, ya sea yo o mi familia, enfermedades del corazón, yo o mi familia. Aquí hace mucho hincapié para evaluar al círculo familiar. Es importante igual cuidar la parte cardiovascular porque igual no da síntomas y cuando llegamos a presentar síntomas, pudiera ser un ejemplo, un infarto agudo al miocardio, en el cual de un día podemos estar bien y al otro pues ya tenemos que ser intervenidos. La historia familiar del fallo renal, diabetes o hipertensión descontrolada, la obesidad y tenemos algunos factores de riesgo adicionales, que son lo que comentábamos, la edad, el bajo peso al nacer, la toma de algunos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, recurrentes o obstructivas, como lo son los cálculos renales. Ahora bien,
hay que reconocer pues estos síntomas. Es importante, ya que hay 8 posibles señales de problemas. La mayoría de estas personas que pudieran tener enfermedad renal crónica de forma temprana no vamos a presentar ningún síntoma. Por ello, la detección temprana va a ser fundamental. Aquí, pues bien nos hace referencia que cuando aparecen los síntomas de la enfermedad renal crónica, puede estar ya avanzada. Entonces, es importante identificar estos síntomas. Si yo estoy cansado, con debilidad, con micción difícil o dolorosa o alguna molestia al orinar y esta orina pues presenta espuma o rosada, oscura o presencia de sangre en la orina, el aumento de la sed, mayor necesidad de orinar por la noche, eh, ojos hinchados o presentar edema en miembros inferiores, manos, cara, abdomen, tobillos, pues debemos en ese momento, identificando al menos uno o dos signos y síntomas del cuadro, pues ir a un chequeo para que el especialista, ya sea el médico nefrólogo o en algún momento un médico interno, pudiera hacernos exámenes generales de rutina, como puede ser biometría hemática, química sanguínea de 45 elementos, un examen general de orina. Y eso para evaluar nuestra condición actual. Y dentro de eso, comentarle nuestra historia clínica, pues que él tenga conocimiento de si tenemos papás diabéticos hipertensos, que nosotros fumamos, que tuvimos bajo peso al nacer. Y esto pues van a hacer una anamnesis más óptima para saber si tenemos o podríamos tener alta probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Ahora, el paso 4, lo que comentábamos, las pruebas fáciles, tenemos un cuadro en el cual nos marca algunas, que es la medición de la presión para siempre estar en valores óptimos, lo que es hemoglobina glucosilada, que hacen la recomendación de realizarla 2 veces al año para evaluar si estamos en un rango normal, en prediabetes o ya en diabetes. Lo que es el cociente de albúmina creatinina, que este pues debe ser menos de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina urinaria en un producto de desecho normal. Recordar que la albuminuria es importante en la clasificación de G1, G2 en el estadio A y B, ya que puede haber una mayor progresión cuando tenemos datos de albuminuria mayores. Y una evaluación o estimación del índice de filtración glomerular estimado, que pues, el objetivo o meta, pues son 90 mililitros minuto por superficie corporal, y considerar que conforme al paso de la edad puede ir disminuyendo o algunos otros episodios que veamos de lesión renal aguda. Entonces, estas son algunas de las pruebas fáciles que podemos realizarnos para saber si tenemos estos factores de riesgo para enfermedad renal crónica, pues más cercanos a nosotros. Ahora bien, en el paso 5 hay que mantenernos sanos. Aquí nos indican, nos hacen recomendaciones de 6 cosas que las personas con insuficiencia renal deben hacer. Esto pues también previo a que ya tengamos la enfermedad. Entonces, la disminución de la presión alta. Aquí pues ya podrán hacer uso de la prescripción de algún antihipertensivo, manejar los niveles de glucosa en sangre óptimos, reducir la ingesta de sal, evitar antiinflamatorios no esteroideos, tener un consumo moderable de proteínas. Aquí pues es de acuerdo a la evaluación en qué estadio nos encontremos. Hay recomendaciones igual por parte de las guías Cádigo que nos van a pedir cierto aporte proteico. Posteriormente a que haya una progresión va a ser el aumento, porque ya una vez estando en una terapia de reemplazo renal, vamos a requerir el mayor consumo de proteínas. Esto porque hay un desgaste energético proteico. Vacunas contra la gripe anualmente. Recordar que va a haber afección a nivel inmunológico. Y 9 cosas que todos debemos hacer, en el cual es
el realizar ejercicio regularmente o actividad física, el control de peso, llevar una alimentación bien equilibrada, dejar de fumar, beber con moderación, mantenernos hidratados. La pregunta sería, ¿cuánta agua consumimos a lo largo del día? ¿Cuánto sería la óptima? Y esto pues va a adecuarse de acuerdo al peso y a algunas actividades que pudiéramos llegar a realizar de alto rendimiento en cuanto al ejercicio. Hacer exámenes físicos y renales de forma anual, conocer la historia médica familiar. Y bien, en el paso número 6 tenemos que podemos conocer más acerca de estas páginas, en el cual son organizaciones de fundaciones nacional del riñón que nos pueden dar más infografías o inclusive contactos de los centros que atienden para tener más esclarecido pues esta información. Y bien, esos son los 6 pasos de forma rápida. Ya casi por terminar, pues vamos a presentar este artículo que apenas se publicó por, bueno, uno de los autores es el doctor Ricardo Correa Rotter, que fue jefe de nefrología en el hospital donde él laboro, y el título denominado ¿Están bien tus riñones? Detectar de forma temprana para proteger la salud renal. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Tiene unos slides en esta parte que vamos a ver de forma general. Después de que nos hacemos la pregunta si están bien nuestros riñones, nos dice que el 10% de la población mundial se ve afectada por alguna etapa de la enfermedad renal crónica y el 5%, perdón, y la quinta causa más común eh, de años de vida perdida para el 2040. Y bien, nos dice cuáles son los riesgos de enfermedad renal, pues lo que comentábamos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, episodios de lesión renal aguda, eh, enfermedades autoinmunes, lo que es preeclampsia en el embarazo, uropatías obstructivas, algunas alteraciones desconocidas y bajo peso al nacer. Y bien, pues nos dice, debes, ¿en qué momento hacerte un chequeo? ¿Qué chequeo debemos hacernos? Pues lo que comentábamos, un test de hematuria, que es un examen general de orina para evaluarlo, algún test renal en el cociente de albúmina creatinina y evaluar nuestra tasa de filtración glomerular con algunos biomarcadores, como es la cistatina C, que son para lesión renal aguda. Y bien, pues en la parte inferior tenemos el riesgo de enfermedad renal crónica, como enfermedades cardiovasculares, que pueden ser desencadenadas por la propia diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades del corazón, eh, eh, por parte de toxinas, niveles socioeconómicos bajos para no tener acceso a estas instituciones de salud para hacer el manejo y abordaje principalmente. Entonces, con eso, pues casi vamos terminando. A manera de conclusiones, vamos a tener 3. Hacemos un llamado a todo el profesional de la salud para que revisen la salud renal de sus pacientes con riesgo y sin riesgo de enfermedad renal crónica, desde un primer nivel de atención hasta uno de alta especialidad. Trabajar en conjunto con la trabajar en conjunto con las organizaciones de salud pública para mejorar el riesgo percibido de la enfermedad renal crónica en la población y empoderar a las personas con riesgo que busquen el control de su salud. Y trabajar con los sistemas de salud de atención médica, los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud para priorizar, ahí se me fue una Z, disculpen la falta de ortografía, la enfermedad renal crónica, crear programas de detección temprana y efectivos y eficientes. Y pues conmemorando al Día Mundial del Riñón, lo comentaba la maestra hace un momento, están bien tus riñones, hazte un control renal, detecta a tiempo y protege tu salud. Entonces, eso será todo de mi parte. Eh, Les dejo una cordial invitación
para el Día Mundial del Riñón, que es una feria de salud en el instituto. Al igual forma, si tienen algunos otros centros, en la mayoría va a haber eventos con este objetivo de cuidar pues nuestros riñones. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Estamos aquí muy atentos escuchándote. Y bueno, sí hay aquí algunos comentarios, además de felicitaciones y saludos. Mira, nos comenta, este es un comentario de la maestra Marta Martínez. Dice que muchos pacientes fallecen por todas las complicaciones que se presentan, ¿no? Y justamente pues es algo de lo que vemos en todas las instituciones de salud. Ella misma nos pregunta si la presión sistólica de una persona sana depende de la edad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, sí va a depender de la edad, maestra. Justamente en el área de pediatría manejan algunos percentiles. Va a variar lo que es la edad, el área de superficie, inclusive la presión atmosférica donde nos encontremos, ya sea a nivel del mar o estemos más alejados. Entonces pudiera haber alguna variabilidad. Aquí lo importante es ver cómo esta presión arterial sistólica basal, tomarla en cuenta desde el día uno que yo me la empiece a hacer un registro, perdón, y ver si en esta, un ejemplo, si yo a mis 27 años tengo 135/90 y en un mes ya tengo 140/100, probablemente y yo esté consciente de que estoy consumiendo el consumo de sal, perdón, alto, pues probablemente ya sea una persona con hipertensión, que en ese momento no tenga algún cuadro clínico, signos y síntomas. Entonces sería importante el registro para conocer nuestra presión arterial basal. Claro, muchas gracias. Muy importante el ir viendo la variabilidad. ¿Nos pudieras apoyar en dejar de compartir porque no te vemos? Por alguna misteriosa razón no te apreciamos. Pero bueno, mientras voy leyendo otras preguntas y nos dice Leti Cervantes, excelente información y ponente. Saludos desde Tlaxcala. Saludos, maestra Leti, un gusto saludarla y verla por acá. Sara nos comenta que se ha vuelto un problema en la población con la dieta cetogénica, ya que es una moda y no se conocen los riesgos. ¿Hay algo que nos pudieras comentar de este tipo de alimentación? ¿Cómo, maestra, perdón? Como que se De cortó la un poco el dieta audio. cetogénica, la dieta cetogénica. Ah, ok, ok. Pues lo ideal, o hay algunos artículos que marcan de las dietas que podemos tener aquí en México. El objetivo de hacer una consulta con el nutriólogo es igual comentarle a lo que tenemos acceso, de acuerdo desde la parte sociodemográfica, que es el denominador común de lo que consumimos y de acuerdo a nuestro tiempo. A pesar de que tenemos algunos alimentos que pudieran contener, son ricos en fósforo, en cetonas, en ácido úrico, ir haciendo esa modificación de acuerdo a lo que tenemos disponible también, porque a veces eh, dan malas consultas en el sentido de que pues sí nos piden dietas estrictas para estar bien, pero inclusive en cuanto a los costos, pues es imposible para una persona. Entonces, hacer esa adecuación a nivel nutricional sería lo ideal, maestra. Claro, muchas gracias. Nos pregunta aquí también la maestra Claudia Noemí. Dice, tengo una duda. Si ha sufrido de piedras o arenilla en los riñones, ¿cuáles serían los estudios a realizar de forma constante para evitar un daño mayor y cómo podría ser el tratamiento? Ah, ok, cuando tienen cuadros recurrentes de litiasis renal, pues hacer una interconsulta meramente con el urólogo y nefrólogo para evaluar pues esta parte, principalmente cuando hay episodios de obstrucción.
vemos que se puede ver alterado a las tasas de filtrado glomerular. Un ejemplo, si ya tuve 5 episodios en un año, probablemente tengamos que hacer algunos estudios de tamizaje ya más especializados, lo que comentábamos, el que le puedan hacer una prueba de albúmina, de un cociente de albúmina creatinina, sería lo ideal para ver cuánto está depurando o si ya está filtrando algunas de estas proteínas o tiene albuminuria. Ujú. Entonces, ya una interconsulta con el especialista sería ideal para que pudiera mandarle a hacer pues estos tamizajes ya de forma más específica por ese factor de riesgo que comenta, que es la obstrucción por litiasis. Muchas gracias. Hablabas dentro de las recomendaciones de algo muy importante, que es la hidratación. Aquí nos preguntan cuánta agua debe de ser al día y yo también preguntaría si tiene que ser con electrolitos o tiene que ser agua natural. Sobre todo en estas épocas de calor, ¿no? En donde, aunque no hagas ejercicio, con tanto calor, pues sentimos la necesidad de tomar algún líquido. ¿Ok? Eh, Idealmente, si no realizamos alguna actividad física, podemos tomar de 1,5 litros a 2 litros, considerando el agua eh, natural, no endulzantes, no electrolitos. En algún momento de el consumir electrolitos, sería importante evaluar si estamos en un estado de deshidratación. Si bien o tenemos algún déficit de electrolitos, pues sí, podríamos consumirlos en mayor cantidad, pero si bien igual consumir una botella, me parece que son de 500 mililitros de algún electrolito de X marca, no repercutiría mal. Lo ideal sería complementarlo con el agua. Excelente, muchas gracias. Aquí también coincido con lo que nos comenta nuestra colega Marisol González. Dice, excelente tema, crea en nosotros la inquietud de poner más atención en nosotros mismos como personal de salud. Somos muy descuidados en los avisos de manifestación de nuestro organismo. Asimismo, la importancia de empatizar con nuestros pacientes en detección de hipertensión o diabetes. Yo coincido en esta parte porque creo que a veces cuando estamos en la jornada laboral, no tomamos agua y priorizamos el cuidado de nuestras personas, que es importante, pero no nos hidratamos, no vamos a comer, no cuidamos, por ejemplo, el uso de medias antiembólicas, etcétera, ¿no? De medias de compresión. Entonces, sí es importante en esta parte del Día Mundial del Riñón. ¿Qué nos podría sugerir al personal de enfermería, por ejemplo, pensando en la gente que está en quirófano, en la gente que está en central de equipos, que a veces es complicado tomar agua, pero pues estamos una jornada de 8 o más horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos pudieras recomendar? Ok. A veces es imposible a veces, influir en ese sentido del trabajo. Lo ideal es, por ejemplo, retomando el ejemplo de la enfermera que está en quirófano, las compañeras que instrumentan, lo ideal sería hidratarse previamente o posteriormente a la cirugía, ¿no? O al procedimiento. Lamentablemente, el que uno se hidrate pues a las pocas horas, si es un procedimiento corto, bueno, no pasa nada, podemos ir al sanitario, pero cuando son procedimientos largos, lo ideal sería que de una forma colaborativa, ya más protocolizada entre el servicio, pudieran relevarse. Se me ocurre a mí una estrategia, ¿no? De que pudieran, oye, ya llevo 4, 5 horas aquí sin tomar agua, sin ir al baño, pues que alguien pudiera relevarte en ese. Lamentablemente el recurso humano en las instituciones públicas de salud es complicado, inclusive con el personal, ¿no? Lo que usted bien comenta, eso por hablar de cirugía, ¿no? Pero hablar igual de un piso de hospitalización o X servicio, la carga de trabajo pudiera ser complicada. Habría que elaborar estrategias, pues ya meramente mm, con la institución, para ver qué alternativas podemos nosotros cuidarnos.
Lo que sí está dentro de nuestro hacer es, si bien hacernos los chequeos de forma rutinaria, si bien anualmente o si se puede cada 6 meses, sería lo ideal. Estar midiendo pues nuestra presión arterial, nuestra glucosa, hacer pruebas de hemoglobina glucosilada y hacer o ir incluyendo la actividad física que nos recomienda de 15 a 30 minutos al día de una forma baja, de baja intensidad y ir cambiando pues los hábitos alimenticios prácticamente. Yo creo que podríamos impactar como autocuidado en esos aspectos que yo lo veo más complejo en las instituciones por políticas en salud, que ya no depende tanto de nosotros, sino pues de gente pues que está más arriba, maestra. Sin duda tienes toda la razón, ¿no? Es una situación multifactorial, pero pues sí tener justamente en este día la conciencia de preguntarnos cómo está nuestro cuerpo, si lo estamos cuidando debidamente y empezar a hacernos esos tamizajes de los que nos hablas y nos recomiendas para ir monitoreando nuestra salud. Quisiera leer un par de preguntas más para no robarte más tiempo. Y quisiera pedirle a Estrella, que nos acompaña desde Facebook, si nos puede decir a qué niveles se refiere y ya que nos complete la pregunta, la vuelvo a leer. Nos comenta aquí Irma Yolanda. Dice, yo tuve que lidiar con medicina familiar para que se iniciara tratamiento de hipertensión para mi esposo, aún llevando la bitácora de un mes. em, Dice que tiene el hábito de monitorear su presión. Definitivamente falta énfasis en el primer nivel para detectar y tratar las enfermedades de base y tenerlas controladas para evitar llegar a esta enfermedad renal. Sí, es cierto. A veces, aunque uno lleva las bitácoras tanto de glicemia como de como de presión arterial, a veces parece que los médicos de primer nivel ignoran ese récord que nosotros llevamos, ¿no? Y como que hace falta hacer énfasis en una buena detección o en un buen seguimiento en las clínicas de medicina familiar. No digo que en todas, pero sí parece que la experiencia, pues, no es, a veces no es la que quisiéramos recibir y el seguimiento para detecciones oportunas o que nos canalicen ya a un segundo o tercer nivel, como que hace falta reforzar porque si se tardan en un diagnóstico o cuando ya hay un diagnóstico, se tardan mucho en pasarnos al siguiente nivel. A ver si nos apoya Estrella en cuanto a los niveles a los que se refiere. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda, pero creo que es muy importante que sigamos las recomendaciones, nos cuidemos. Aquí nos dice Teresita Arenas, excelente tema. La mayoría de nosotros como profesionales de la salud cuidamos a los demás y nos descuidamos por el exceso de trabajo. Eso no debería de ser pues vamos a ponerlo en práctica. Yo creo que nunca es tarde. Es importante que nosotros nos autocuidemos, recordando que nosotros somos pilares importantes y que cuidamos a otros seres. Entonces, importante nuestra alimentación, importante hacer ejercicio, importante hidratarnos y hacernos nuestros chequeos de manera anual, los que corresponden con esta periodicidad y los que tienen que ser 2 o 3 veces por año, pues igual hacerlos, ¿no? No estamos exentos de enfermedades crónicas, no estamos exentos de padecer cualquier tipo de patología, entonces sí es muy importante que nos cuidemos y hacer reflexión, no solo en este día, sino siempre, y pues el estar cuidando nuestra salud mental, también coincidimos aquí con Sara, nuestro cortisol siempre está elevado, siempre estamos sometidos a estrés y a veces no nos desahogamos, ¿no? Y nos quedamos con ese estrés, nos los llevamos a casa y no buscamos alternativas para mejorar y equilibrar nuestra salud. Pues bueno, eh,
quisiera agradecer a todos por sus comentarios, por estar aquí con nosotros en esta celebración tan importante en el Día Mundial del Riñón, aunque decimos que la celebración oficial es el próximo jueves. ¿Algo más que nos quisieras decir, maestro, en relación a la importancia de la salud renal y para poder entregarte tu constancia? Claro, maestra, pues yo creo que el mensaje que nos debemos llevar a casa todos, siendo profesionales de salud, que tenemos una familia. Si bien el autocuidado es importante, pues también evaluar a los que nos rodean, porque probablemente tengan uno o dos más factores. El concientizar a la mayoría de la gente aquí en México para que se dé cuenta que es un problema de salud pública, la enfermedad renal crónica. Probablemente no lo veamos tan mal, en el sentido de que pues aún no nos pasa, pero inclusive quitar ese mal pensamiento de que, pues, si tengo ya problema de los riñones, pues hay diálisis, hemodiálisis, porque inclusive, pues, recordar que el que inicie una terapia de sustitución renal va a aumentar la mortalidad y las complicaciones de manera exponencial. Entonces, desde hoy, y como bien dice la maestra, cuidarnos siempre, que no sea solo en esta semana, en este mes, alusive al Día Mundial del Riñón, sino siempre llevarlo en cuenta, considerar que pues lleva muchas complicaciones y en cuanto a costos y todo, pues yo creo que a ninguno nos gustaría pasar por un mal escenario, ¿sí? Entonces, cualquier duda, igual quedo atento a mis redes, a mis contactos, si gustan tener información para conocer más sobre toda esta parte preventiva, sin ningún problema. Gracias, maestra. Al contrario, muchísimas gracias. Te están llegando muchas felicitaciones y saludos. Saludamos a Guanajuato, a Tlaxcala, a San Luis Potosí. Y bueno, pues vamos a proyectar tu constancia. Me voy a permitir, a nombre de todos mis colegas que están tras bambalinas, a nombre de todo el equipo y la familia de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, a todos los colegas del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, otorgan la presente constancia como ponente al enfermero especialista en nefrología Aldair González Piña en la sesión titulada Recomendaciones para evitar enfermedad renal crónica, impartido en forma virtual el 11 de marzo del 2025, alusivo a la celebración y mundial del Día Mundial del Riñón, misma que te haremos llegar, además de todas estas felicitaciones, de todos estos saludos que nos envían. Agradecemos muchísimo a todos, colegas, gracias por estar con nosotros en esta celebración tan importante. Cuídense, cuídense, porque son, además de que muchos de nosotros somos cuidadores primarios también de algunos de nuestros padres, de nuestros hijos. Es importante que nos cuidemos siempre para tener una mejor calidad de vida, para que podamos cuidar al otro, pero sobre todo para que podamos disfrutar de manera plena nuestra vida, ¿no? El tiempo que estemos, que lo hagamos de la mejor manera y pues antes de pensar al momento de elegir qué estilos de vida van a adoptar, pues piensen en la salud de su cuerpo, ¿no? De su corazón, de sus pulmones, de sus riñones y que en especial el día de hoy, pues nos hidratemos y nos llevemos todas las recomendaciones que nos da el maestro Aldair. Maestro, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Gracias de verdad por tu tiempo. Te agarramos apretado porque estás lleno de conferencias este mes, pero muchísimas gracias, de verdad esperamos saludarte pronto personalmente y te despedimos como te mereces. Muchísimas gracias y buenas noches. Hola, maestra. Gracias a todos. Buenas noches. Saludos. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos el próximo martes. Les recordamos que vamos a seguir hablando del registro clínico y tenemos también una ponente que nos va a visitar desde Guanajuato también, con la importancia y los elementos esenciales que debe de contener la nota de enfermería. Una querida y apreciadísima amiga a quien vamos a esperar con mucha vehemencia ya desde ahorita y nos vemos entonces pronto
pronto. No se la pierdan. Recuerden que estamos también en redes sociales y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Silvino. Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Descansen. Gracias, buenas Gracias. noches, Agustina. Gracias, Remedios. Buenas noches.